En el año 2010, el MOP planteó al Magíster de Territorio y Paisaje de la Universidad Diego Portales dos principales preguntas. 1. ¿Cómo recuperar los espacios residuales producidos por la infraestructura vial de carreteras? Y 2. ¿Cómo garantizar la inclusión social de los mismos? Como taller de título decidimos trabajar en la circunvalación Américo Vespucio, específicamente las autopistas concesionadas, que son dos, la Vespucio Norte Express y la Vespucio Sur. Lo importante de trabajar en esta autopista es que recorre toda la ciudad, pasando por todo tipo de realidades sociales y paisajísticas. Es como un muestrario de Santiago. ¿Por qué los nudos viales producen estos vacíos? Las autopistas son como arterias de la ciudad, son las que nos permiten trasladarnos de un punto a otro en tiempos muy breves. Estas arterias necesitan estar en un continuo flujo para que no se produzcan atochamientos. Y para garantizar un flujo constante se deben considerar muchas variables como la cantidad de pistas, la velocidad de automóviles de encuentro, el ángulo de encuentro, la disponibilidad del espacio, etc. De esta manera, nuestros amigos los ingenieros viales se las idearon para que los cruces entre autopistas sean lo más rápido posible. Así es que inventaron el trébol. El desarrollo de una ciudad depende de estas obras colosales para asegurar la conectividad entre sus habitantes, generando una estructura de redes, articuladas por nodos hiperconectados que cada vez más se han ido transformando también en los nuevos centros urbanos, y estos a ser nodos de una red global. Sin embargo, y paradójicamente, la infraestructura hecha para conectar se ha convertido al mismo tiempo en un elemento de segregación social. Para entender un poco más profundamente el alcance de un espacio residual en la ciudad, estudié a los principales autores que han escrito y definido los espacios residuales. De esta recopilación de antecedentes teóricos sobre la materia, pude rescatar conceptos fundamentales como no lugar, terrain vague y espacio basura. La consideración de estos conceptos amplió mi mirada y entendimiento de estos espacios residuales. Ya no los entendí como espacios de tierra vacíos, sino como lugares sin memoria, sin pasado, sin identidad. Todo esto lo podemos entender como un subproducto de la infraestructura urbana de la ciudad. Lo más importante es que no acogen ningún acto humano. Una de las cosas que me di cuenta al estudiar estos autores es que estos espacios residuales no tenían una definición precisa. A mí me pareció adecuado llamarlo vacío isla. ¿Es posible la creación de un lugar en un vacío isla? A través de esta pregunta me puse a estudiar diferentes programas, y para ello desarrollé varias propuestas, tales como artefactos sociales, ciudad puente, edificios de comercio, viviendas en altura, un parque deportivo, un artefacto publicitario ecológico, una muralla acústica recorrible y por último una grilla responsiva. Uno de los objetivos sería crear un programa lo suficientemente deseable como para atraer a las personas a utilizarlo, y con esto generar cierto vínculo con el resto de la ciudad. El problema fundamental aquí no es qué programa o edificios poner en un vacío isla. Antes que eso, el problema radicaba en cómo superar la accesibilidad y la hostilidad de su entorno. Para hacer un proyecto que sea habitable, habría que construir barreras para el sonido, pasarelas peatonales y preocuparse que nada de ellos interfiriera en el flujo de los autos. Así fui descubriendo poco a poco que todo resulta forzoso en el tratar de habitar físicamente este tipo de espacios. Para hacerlo tendríamos que negar la condición de no lugar y generar estas condiciones desde cero. Por otra parte, Norbert Schulz nos dice que un lugar es un espacio dotado por los valores que el hombre le entrega en su presencia tanto física como simbólica. Para que esto ocurra, comenta Schulz, el lugar tiene que tener por lo menos 3 atributos principales: humanos, ambientales y espaciales.
Por consiguiente, no es posible constituir un lugar en un vacío isla, ya que estas condiciones no se cumplen. No obstante, un vacío isla no puede dejar de pertenecer al paisaje de la ciudad. Así pues, insistir en la idea de que un lugar era posible en un no lugar me llevaba a un camino sin salida. Sin embargo, un día tuve una revelación del filósofo François Lyotard, quien dijo: "To have a feeling for landscape, you have to lose your feelings of place", que en español significa: para tener una idea de paisaje, tienes que perder tus ideas de lugar. En este punto de inflexión se generó entonces un nuevo camino investigativo a través de la idea del paisaje. Las ideas de Lyotard ratifican que nuestra hipótesis anterior estaba yendo por el camino equivocado. Para poder percibir un paisaje, debemos tomar una cierta distancia de él, si no, no lo percibimos como tal. Los modernistas tenían una idea de paisaje pasiva, contemplativa, como se ve en un famoso dibujo de Le Corbusier. Asimismo, trasladando este enfoque a mi proyecto, me pregunto: ¿podrá emplazarse un objeto en uno de los nodos críticos de Américo Vespucio e incorporarse de algún modo a la visión de miles de personas a su alrededor? ¿Será posible hacer un paisaje de inclusión social? Y una pregunta aún más importante: ¿existe algún espacio común entre las personas que están segregadas por las autopistas? En efecto, este espacio común ahora podemos encontrarlo en la verticalidad, en el cielo de siempre. La inacible verticalidad se constituye en un espacio visiblemente común por todos los bordes y actores. La verticalidad, el cielo que recorre nuestra mirada todos los días, es el espacio común que comparte la gente que cohabita en un mismo horizonte de visibilidad. Entonces comprendí que incorporando el eje de la verticalidad, podía finalmente convertir un vacío isla en un nuevo paisaje público. Esto se puede lograr de muchas maneras. Lo que yo propongo como solución final a mi proyecto es la instalación de un elemento vertical que, ubicado sobre los nudos viales críticos de la avenida Américo Vespucio, flota y se ilumina en el cielo demarcando las zonas periféricas y conecta visualmente a los habitantes de la ciudad. Además, sería capaz de informarnos sobre su contexto inmediato.